Yo la verdad que cuando me preguntan qué va a pasar, yo no tengo demasiados pronósticos apocalípticos, pero a lo mejor me equivoque. Aquí tengo dos economistas, Sergio Chousa y Pablo Tigani, para preguntarles a ellos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, muchachos? Mira, los pronósticos no son científicos. Esto lo explicó bien en términos de difusión Alfredo Zayat, un periodista que es muy bueno. Vos tenés un diagnóstico con Chousa, con López Murphy, con cualquiera. El diagnóstico es el mismo. Cuando vos vas a un médico y te hace análisis de sangre, te hace esa radiografía, es lo mismo. Todo lo demás es adivinanza. Por ejemplo, ¿qué va a hacer el policy maker? Vamos a ver. ¿Qué va a hacer ahora después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Segundo paso. Tercer paso, ¿cómo le van a responder los mercados? También es adivinanza. Ahora, los que se ganan la vida... Sí, no solo es adivinanza, sino conflicto de intereses. Totalmente. Porque hay sectores que quieren devaluación, sectores que no quieren devaluación, hay sectores que apuestan a rediseñar la Argentina y otros que no quieren pegarse un tiro en el pie. Claro, hay un club de la devaluación en Argentina que cuando el dólar está barato los compra y los fuga y después vuelve a comprar cosas cuando el dólar está alto. Bueno, para esos la cosa le salió bastante mal. Está planchado el dólar blue hace 14 meses. O sea que lo llevaron a un lugar, el que compró dólares blue hizo muy mal negocio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En uno de los libros yo te decía, el gobierno va a llegar a un acuerdo con el fondo y va a hacer lo que hizo Néstor y Cristina, porque el presidente es el que era jefe de gabinete de Néstor. Y Cristina es Cristina, la vicepresidenta. Estímulos a la demanda agregada, aumento de salario. La reactivación económica va a generar recaudaciones con 60% de aumento. Está bien, pero me parece que hay una parte de la población que no quiere saber nada con la inflación. No, está bien. Pero vos recordá que entre 2003 y 2005 la inflación era muy baja. Y había una reactivación muy fuerte, sí. El PBI crecía al 8%, el consumo al 9 o al 10. No se estaba pagando la deuda. La inversión, no, por supuesto, y no se va a pagar tampoco. ¿Vos tenés alguna duda que va a haber un plazo de espacio fiscal para reactivar la economía? Espera un cachito, espera que ahí me quedé con eso de que no se va a pagar la deuda. ¿Qué va a pasar? Bueno, a ver, retomando lo que decía Pablo, ¿no? Yo creo que tenés un desafío que es cómo coordinar las expectativas, ¿no? En la etapa posterior al acuerdo. Hoy prácticamente hay un consenso unánime de que... ¿Hay acuerdo? Sí, yo creo que sí. Pueden pasar un par de días más, un par de días menos. Está al caer. Me parece que en todo caso puede haber alguna discusión sobre, en ese programa en el cual vos te comprometés a ir ordenando tu macroeconomía, si lo haces a una velocidad de 100 km por hora, de 80 o de 120, ahí puede haber cierta rispidez, pero se va a llegar a un punto medio porque ni al Fondo Monetario le conviene que caiga el país con la mayor cuota parte de participación en... Sí, porque lo mandan a quiebra, digamos, por decirlo. No quiebran, pero digo, le provoca un agujero. Sí, y un costo reputacional muy, muy importante, ¿no? A lo que es el mecanismo de asistencia financiera del principal organismo supranacional, ¿no? Que debería... Está bien, pero ese plan acordado va a traer algún grado de ajuste, va a haber que aumentar las tarifas, no sé, algún grado de... No, mira, yo por ahí no me expliqué bien. No se va a pagar por imposibilidad. Si el fondo no quiere arreglar, no se paga y listo. O sea, llega el momento de pagar y no tenemos. Pero o sea, es así de fácil. Argentina nunca dejó de pagarle al fondo. No. Argentina un día lo tuvo ahí medio Néstor en una situación de mora. Con el fondo hay mora, no hay default. Es un detalle técnico. O se llega a un acuerdo, que yo estoy de acuerdo con Chousa, que sí se va a llegar a un acuerdo, obviamente, porque no le conviene a nadie no tener un acuerdo. O llega el momento, los que reestructuramos deuda en el sector privado, qué sé yo, 40, querés 50 veces deuda del sector privado. Vos estás reestructurando la deuda y estás siempre negociando hasta el minuto, hasta el último minuto. Pero cuando llega el momento se demoró el acuerdo. Cuando llega el momento de pagar, si no tenés para pagar, hay que llegar a un acuerdo. Hay que ser sabio y llegar a un acuerdo. Entonces, los espacios fiscales se van a generar porque este es un gobierno nacional y popular. Es decir, lo votó esa gente que se está quejando con justa razón, porque tiene un montón de necesidades, pero que evidentemente el gobierno tiene 6 meses, hace 6 meses que asumió, 3 meses
sin pandemia y 3 meses con pandemia baja. El resto tuvo pandemia. Y heredó una pandemia de 4 años de gangstercracia que destruyó el país. Sí, sí, recién ahora algunas variables se pierden estar a nivel prepandemia. Estamos de Claro, acuerdo. no, Pero yo creo que superamos. Hay números que dan por encima de 2018. La impaciencia de Sí, la población sí. se manifestó en las elecciones. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Mirá, vos acordate 2003. 2003 se recupera la economía al 8, 2004 al 9. No llega a la gente. En el 2005 algunos nos tuvimos que ir a trabajar al exterior porque acá todavía no se notaba, recién se notaba que empezaba a estar bien. Yo pude traer algunas inversiones en el año 2007. Pasaron 4 años. Y la gente nota evidentemente que su salario se quedó muy atrás, en dólares está destruido el salario. Es evidente que todos los precios relativos quedaron distorsionados completamente. Claro. A ver, espera, ¿hay margen para pelearle a la inflación o vamos a seguir conviviendo con una inflación alta? Bueno, en lo personal creo que definitivamente es el gran desafío macro que tenés. Vos venís con una dinámica donde ya todos los recetarios, el recetario más ortodoxo, el más heterodoxo, todos han mostrado falencias a la hora de dar respuesta al problema. Y me parece que habiendo internalizado... Me inquieta, eso quiere decir, leído en castellano, nadie sabe qué carajo hacer. Bueno, y nos tiene que llamar un poquito la reflexión de que vos secaste la plaza de pesos en 2018 y parte de 2019. La no emisión de Macri y la inflación estalló. Claro, después la política de controles, digamos, lo estamos viendo en estas semanas, ¿no? Es importante, hay un Estado tratando de coordinar, tratando de imponer en algunos casos cuando de la otra parte no hay respuesta, pero también muestra su limitante. No puedes tener un 3% de inflación en momentos de congelamiento. Sí, y yo te agrego una reflexión antipática. Digo, los grupos empresarios que no disfrutan de la no importación son lo mismo que te remarcan los precios. Sí. Bueno, por ese lado me parece que viene el gran desafío, ¿no? El problema inflacionario es un problema básicamente de coordinación. Es cómo hacemos para ponernos de acuerdo vos y yo para no matarnos entre nosotros, que es el hecho de que vos como empresario, por ejemplo, tengas incrementos que no atenten contra tus márgenes en un contexto de aumento de costos, pero que ese incremento de precios... Sí, pero eso me parece demasiado iluso, a pensar que van a acordar. Bueno, por eso. Digo, me parece que los grupos empresarios acuerdan solamente cuando tienen miedo de perder por la competencia. Si no se amplía la competencia, y la Argentina es un país tan concentrado económicamente, que no sé, yo no veo... Por eso, Rolando, yo creo que es un gran desafío. A ver, no vas a llegar a un buen resultado con eso si vos vas a los garrotazos, y yo creo que tampoco vas a llegar a un buen resultado si vas Dejas hacer todo. Exactamente. Me parece que ahí... ¿Cómo se daría una buena pelea contra la inflación? Ahora, en esta foto de hoy. Mirá, la verdad que yo tengo una opinión académica de esto. Si fuera fácil, no haría 70, 80, 90 años que tenemos inflación. O sea, el primer gobierno peronista crece 50, 60% y termina... y en los primeros años que crece 25, 30% acumulado, la inflación se va al 30%. Pero antes también tuvimos inflación en el siglo anterior a Perón. La inflación es un fenómeno multicausal muy complejo en Argentina, muy complejo. O sea, no es como dicen los libertarios que solo tiene que ver con la emisión monetaria. A ver, ¿y por qué no lo arreglaron? ¿Cuántos libertarios tuvimos ya? Tuvimos Sturzenegger, tuvimos a Cavallo, que dejó una inflación reprimida que explotó cuando fue... o sea, si vos tenés un ancla inflación... Sí, pero yo te diría, Cavallo la pisó y a su manera, pero a la trompada... chocó el país. O sea, pues, porque chocó. se habían enamorado, Cavallo se había ido y los que siguieron también estaban enamorados de la convertibilidad. Todo digamos, la usina ultraliberal fundamentalista de mercado pasó desde el 96 hasta el 2001, tuvieron ministro, viceministro, director... Pero llegó de la Rúa y el ministro de Economía era Machinea, que era de la CEPAL, y también se quedaron con la convertibilidad. Machinea, a ver, la diferencia entre Machinea y alguien de Harvard, no de Chicago, pero de Harvard es de matices, ¿no es cierto? O sea, era un heterodoxo crítico, ¿no? Es una cosa muy light.
Machina lo primero que hizo fue ajustar. Sí. Así que, viste, no es muy cepalino. No, pero digo que me parece que la cuestión de la inflación, hay una demanda social, ya me parece, a la altura. Yo tengo una propia interpretación. Cada vez que el kirchnerismo perdió, y incluso el propio Macri, se van con inflación desatada. No, con el 20, según los estudios privados, Cristina se va con 25% de inflación. Macri se Pero fue ya con, era un problema, ya Macri la se fue población con lo percibía. 54. Por eso. Mirá, Y Alberto tiene un voto castigo con un 50 y pico de inflación. Está también. bien, pero Alberto tiene una inflación que todavía no llega al 50, creciendo 10% este año. Macri se fue cayendo 3% sí. con 54%, con contracción monetaria, con LELIQ al 80%. O sea, a ver, un fenómeno monetario está claro que no es. Sí. Si no lo hubiera resuelto el presidente del Banco Central, el último que estuvo, ¿no? Después de Sturzenegger. ¿El acuerdo con el fondo derrama al común de la gente o es solo para la macro? Me parece que en primer lugar es un buen muro de contención para que la situación no llegue a un nivel de inestabilidad complicado para lo social, ¿no? Yo no veo un escenario de ajuste, ¿no? Digamos, se está instalando mucho la idea de que todo nuevo programa con el Fondo Pero Monetario... tenés que hacer cuadrar las cuentas, no puedes seguir emitiendo. Bien, ¿O Rolando, sí? pero mirá este año. Te atacan por un lado porque el gasto es dispendioso, ¿no? Lo dice un poco... Sí, y creciste al 10 y compensaste la caída del 2020. Exactamente. Y recortando el déficit a la mitad, digo, hay mecanismos para reducir el desequilibrio interno en materia presupuestaria de manera virtuosa. Obviamente. Sí, dicho así, recaudando más. Claro, exactamente, recaudando estamos más. recaudando 60% más que el año pasado interanual. O sea, cuando la recaudación empieza a superar, cuando la tasa de crecimiento de la recaudación supera la tasa de crecimiento de gasto, se produce, como decía él, un equilibrio virtuoso, que va a tener que ser un superávit en algún momento. Sí, que sean los famosos superávit gemelos. Ya tenés un superávit de balanza comercial, en algún momento... Néstor Kirchner fue la envidia de Alzogaray, Alemán y Krieger-Bacena. Tuvo 7 años de superávit primario. Vos me decís, no estaban pagando la deuda. Dile como quieras. Lo cierto es que eso no lo logró. Y con ese superávit nadie. después canceló y la tuvo deuda. 107 meses consecutivos de crecimiento. Pero Cristina no. Entonces, Cristina tuvo en el 2008 la crisis de Lehman Brothers. En el 2007 asume, en 2008 Lehman Brothers, el semestre trágico se llamó, el último Pierde trimestre. la elección del 2009. Claro, la de medio término. 2010 y 2011 crecemos al 9. Al 10, sí. O sea, se recuperó. Vudú, ministro de Economía. Vudú, ministro de Economía, que como ministro me pareció que era un ministro que sabía de finanzas. Sí, doctor. A ver, una pregunta. Volviendo al tema del Fondo Monetario. El Fondo Monetario informó que se prepara para difundir un informe justamente de cómo se le otorgó el préstamo a Macri. ¿Ustedes creen que esto va a tener influencia en lo que es la negociación de la refinanciación de la deuda? Uno entiende que fue un pedido de que se acelere ese proceso. Siempre hay una evaluación de los programas que otorga el organismo en materia de crédito. Es importante que se haya acelerado, ¿no? Porque también nos va a servir un poco para procesar el grado de la magnitud del fracaso de ese programa, que recordemos naufragó a los 2 meses de implementación, ¿no? Porque ahora lo vemos ya con la película más transcurrida, pero el primer momento en el cual se volvió a establecer un nuevo acuerdo fue a los 2 meses, de agosto a octubre. Me parece que el Fondo Monetario se debe una autocrítica profunda, pero tal vez no tanto para la experiencia argentina, sino cómo hace para no tentarse por motivaciones de carácter político, fue eso el programa de 2018, y dar programas que sean sostenibles, que ayuden realmente a los países que lo necesitan, pero sin ahogar a las economías. Pero ahora, con Argentina creciendo al 10, ¿pactar con el fondo va a ser un freno de mano para el crecimiento? No, ¿por qué? No necesariamente. Siempre porque, es así. No, bueno, siempre fue así. Pero, acá a ver, tengo tus libros. Poco, tengo los libros de Tigani que dicen eso. Un poco... Digo, acá está, perdón. FMI 2001, tecnocracia y crisis. Eso es lo que no hay que hacer. Bueno. Pero igual, eso Rolando, es lo que no hay que ¿cuál hacer. es el contrafáctico? Si pactar con el Fondo Monetario puede ser un cepo al crecimiento. ¿Cuál es el contrafáctico? ¿Patear el tablero puede ser más beneficioso para el crecimiento, para la distribución del ingreso? No. Yo definitivamente no lo creo. Eso puede ser un salto al vacío, por eso no se hizo eso. Pero me gustó la pregunta del colega
que decía lo que preguntaba acerca de fondos. No nos hagamos muchas ilusiones, porque cuando vos sos una entidad, ¿no? El que se ha manejado a nivel financiero internacional sabe, vos sos una entidad que vuelve después de 13 años a un país donde lo echaron. Y en 5 minutos, como dice el prócer, le califican 57.000 palos verdes. Le desembolsa 45 cuando se da cuenta que todos le escribimos a Caldarelli y le dijimos no le des a este que reestructure la deuda con el sector privado. Él, que hace poco dijo Vidal que si tuvieran ellos tendrían crédito. Si tuvieran crédito no hubieran defaulteado en el 2018 y no hubieran reperfilado deuda en peso en 2019. Son impresentables. Después de 13 años recibieron 44.500 millones de dólares desde el fondo. ¿Cómo explicas que tu exposure es 60% de tu cartera en un solo país? En Argentina no puede pasar por la ley de entidades financieras, es imposible, uno puede dar el 60% a una empresa. Salvo Banco Nación, a Vicentín. Bueno, pero ahí estaba González Fraga, el que tuvo 5.000% de inflación. Tenemos que empezar a nombrarlo a todo ese gangsterismo que hubo durante esos 4 años para que no vuelvan más. O sea, no podemos seguir con la misma receta. Yo estoy de acuerdo, porque digo, has venido acá en los programas cuando yo contaba y decía que lo que estaba haciendo Macri era una especie de quimioterapia social. Sí. Digo, todo eso ya ahora bien. Me parece que el gobierno perdió un tiempo precioso y no entendió lo que estaba pasando en la sociedad, porque la gente está muy enojada y muy empobrecida y muy caliente por la inflación, que es cotidiana. Es cierto que la dinámica de... Yo no sé si entienden o se quieren entender que hay que hacer algo urgente con la inflación. Sí. Primero que no le vas a pedir a Alberto Fernández que gobierne como Cristina Fernández porque tienen diferentes perfiles. No, yo no pido nada, pido que resuelvan esto. Bueno, tiene los tiempos de Alberto Fernández, no lo de Cristina, en primer lugar. En segundo lugar, lo que hay que tener muy en claro es que después de un año de pandemia y después de los 4 años de Macri, es muy difícil remontar un país. Nos dejó en default, nos dejó con menos de 10.000 millones de dólares de reserva, sin superávit comercial, con una deuda reperfilada para el año que viene, para que se mueran los que vengan. O sea, 2 años con el Fondo Monetario Internacional te consolidó una cantidad, un cúmulo de deuda fenomenal. Destruyó 24.000 industrias, dejó 240.000 personas en la calle y la verdad es que hay que buscar una forma imaginativa de estar en el mundo, porque Macri nos hizo caer del mundo, utilizando los términos del neoliberalismo. Nos caímos del mundo. Tenemos que volver al mundo con una inteligencia financiera diferente. No podemos nosotros rechazar la financiarización de la economía global, la tenemos que utilizar a favor nuestro. Este es el momento de utilizar no amarrarse a la timba financiera que fue lo que pasó con Macri. Amarrarse porque nosotros no tenemos con qué. Pero sí tenemos la posibilidad de hacer lo que hizo Néstor, reestructurar exitosamente. Si nosotros reestructuramos, el dólar se está depreciando y nosotros en el tiempo vamos a pagar una deuda más baja. Tenemos que hacer una ingeniería financiera con China y con Rusia para recomprar títulos a entre 33 y 38%. Hay que pensar, o sea, necesitamos economistas. ¿Vos ves al gobierno afilado para eso? El peronismo tiene muchos economistas de cabotaje. No dije gobierno. De cabotaje, son buenos. Son muy buenos para la cuestión interna, pero le falta horas de vuelo de avión. Tienen que tener un enfoque financiero favorable a la Argentina. Tienen que imaginar cómo podemos aprovechar para que esta genialidad que se planteó Guzmán, que es primero negociar con los privados y después con el fondo, por eso están acá ahora BlackRock y otro, están viendo a ver qué pasa, porque los bonos valen entre el 33 y 38%, se lo van a... O sea, a ver, sin una quita del 70%, el mercado se lo quita. Entonces lo que hay que hacer es salir a recomprar deuda ahora, con alguna ingeniería, con China, con Rusia, con garantías, con negocio de exportación, pero tiene que pensar más financieramente. El gobierno tiene un gabinete de gente académica que es imprescindible,
pero que tiene muy poca dinámica de sector privado y de sector financiero. Y eso es lo que se necesita. ¿Se va a sostener la reactivación? Mira, está estrictamente supeditado a la posibilidad de darte sostenibilidad en la posición de reservas de dólares, ¿no? Este es un país raro porque se funciona sin crédito casi. Es un país almacén. No, en términos externos nos lo consumimos todo ya, ¿no? Imagínate. Digo, está creciendo al día la economía y vos vas a un banco y no podés pedir un préstamo porque te rompen la cabeza. A lo sumo tenés que tener suerte y una burocracia infinita para conseguir un préstamo a tasa subsidiada. Es un país raro. Sí, es la misma problemática que pasa con el sector inmobiliario, ¿no? Argentina es difícil pensar que pueda tener crédito de magnitud, ¿no? Y sobre todo de largo plazo, como debería ocurrir en cualquier economía. Un banco hipotecario que no da hipotecas. Digo, sí, pero todo eso está subordinado por los desequilibrios macro, hasta que vos no puedas converger a niveles de inflación más razonables, claro, hasta que no puedas acomodar tu posición de reservas, es difícil pensar que eso pueda ocurrir. Déjame hacerte una postilla sobre la cuestión socioeconómica. Yo coincido con tu evaluación de que hay un grado de malestar que es acumulativo de años, que explica además parte del resultado electoral, no se puede soslayar, ¿no? Yo te podría hacer un número frío de que todos los salarios en promedio van a crecer este año. El sector privado... En blanco. No, todos. En negro no, los que están en negro. El sector privado este año va 4 puntos arriba de la inflación. Sí, los que están en blanco. Sí, la gente que no cobra en blanco, que es más de la mitad del país. Incorporando estatales, incorporando sector público, números del índice de salarios, estás 1,5 puntos arriba. Vas a cerrar el año en esa zona, entre 1 y 2 puntitos. Pero es muy poco, entonces eso no tiene discusión. Después de una caída de 25 puntos, que recuperes 1, no se siente. Porque el grado de deterioro acumulativo no, y la es muy cosa, yo creo que hay algo del día a día, que es lo enloquecedor de la inflación. ¿Viste? Lo enloquecedor de la inflación al 50. Que yo entiendo, si bueno, te compensa, pero está bien. Pero en el día a día te pone muy mal humor. Pablo recién lo dijo, la distorsión de precios relativos. Están todos los precios relativos rotos. Ahora bien, no hay soluciones mágicas. El que te quiera vender que esto con una ley, sacándole la maquinita al Banco Central, mágicamente un día para el otro se soluciona, te está mintiendo. Me parece que por eso nos debemos debates que sean sinceros, honestos, sin la ventajita de lo político del corto plazo, y por eso los acuerdos por fuera de empresarios y estados, sino acuerdos institucionales con todas las fuerzas políticas, es algo que siempre la vicepresidenta remarca, ¿no? La necesidad de generar consensos amplios es el único mecanismo para darle sustentabilidad al proceso de baja la inflación. Si no, viste, son espejitos de colores. Muchachos, gracias por venir. A vos. Gracias.